Buenas tardes, mi nombre es John Stevenson y hoy les vengo a hablar un poco sobre la razón y la experiencia y pues básicamente se puede decir que es esto. Pues que la experiencia se refiere a todo aquello que vivimos y presenciamos directamente y pues la razón es como para analizar y deducir la lógica que nosotros mismos poseemos. Y pues la experiencia nos proporciona conocimiento tangible y concreto. Y con esto pues a través de ello adquirimos información a través de nuestros sentidos y pues interactuamos con nuestro entorno a través de ellos. Y también es un aprendizaje basado en la práctica y la observación y nos hace entender un desarrollo empírico de las cosas. Pero ya por el otro lado, que sería la razón, es la capacidad de razonar y analizar y pues por otra parte también reflexionar sobre la información que recibimos. Y pues con ella evaluamos las situaciones desde una perspectiva de lógica y pues como el concepto. Y esto nos permite tomar decisiones formadas y resolver problemas de manera sintética. Y para finalizar, ambos aspectos son importantes. Mientras que la experiencia nos proporciona algo sólido sobre el conocimiento y la razón nos permite interpretar y comprender ese conocimiento de manera más profunda. Buenas tardes, mi nombre es Robinson Andrés Tobar Espinosa y el día de hoy les vengo a hablar sobre el racionalismo y sus máximos representantes. Primero que todo vamos a hablar de qué es el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que destaca la importancia de la razón como fuente principal del conocimiento. Dos de los máximos representantes del racionalismo son René Descartes y Baruch Spinoza. René Descartes fue un filósofo francés del siglo XVII. Es conocido por su famosa frase: pienso, luego existo. Descartes defendía la idea de que la razón es la herramienta fundamental para alcanzar la verdad y desafió las creencias establecidas mediante la duda metódica. Buscaba una base sólida e indudable para el conocimiento a través de su método deductivo. Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés del mismo periodo. Desarrolló una filosofía racionalista basada en la geometría y la deducción lógica. Su obra principal, Ética, propone una visión monista de la realidad, donde Dios y la naturaleza son una misma entidad. Spinoza sostenía que el conocimiento racional es el camino hacia la liberación del sufrimiento humano y la comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas. Tanto Descartes como Spinoza marcaron un hito en la filosofía racionalista. Estos dos defendieron la primacía de la razón como fuente del conocimiento y estableciendo fundamentos sólidos para el desarrollo de la ciencia y la comprensión de la realidad. El empirismo. El empirismo es como un tipo de corriente filosófica que pues, sostiene que el conocimiento se deriva de la experiencia sensorial y la observación. Y esta pues se enfoca en la idea de que nuestras ideas y conceptos se originan a partir de la información obtenida, pues a través de los sentidos y la interacción con el entorno. Uno de sus mayores representantes es John Locke, que era un filósofo inglés del siglo XVII. Locke argumentaba que la mente es una tabla o pizarra en blanco, pues quería decir que, digamos, cada vez que vamos avanzando en nuestra vida o llegando a una etapa, ese pizarrón se va llenando o algo así, llenándose de información. Pues al nacer está totalmente blanco y a medida que vamos creciendo se va como llenando así de ideas y cosas así. Y pues son mediante la percepción y la reflexión sobre nuestras sensaciones. Otro también fue David Hume, que era un filósofo escocés del siglo XVIII. También ayudó significativamente al empirismo. Este afirmaba que nuestras ideas se basan en impresiones sensoriales y que no podemos tener conocimiento seguro más allá de nuestras percepciones. Y pues él decía que nuestras creencias deben ser probadas y válidas por la experiencia para ser, o sea, tienen que ser válidas para ser como consideradas como conocimiento. Para finalizar y un poquito darles el tema, el empirismo pues resaltaba la importancia de la experiencia directa y la observación de la formación del conocimiento humano a través del análisis de los datos sensoriales y pues él buscaba entender y explicar los fenómenos del mundo. A continuación les voy a hablar sobre la epistemología kantiana. La epistemología kantiana fue desarrollada por el filósofo alemán Immanuel Kant en el siglo XVIII. Buscaba abordar Buscaba abordar las preguntas fundamentales sobre cómo adquirimos conocimiento y cómo podemos conocer la realidad.
Kant propuso un enfoque llamado idealismo trascendental. Según Kant, el conocimiento se forma a través de la interacción entre la mente humana y el mundo externo. Argumentó que nuestra experiencia está mediada por las estructuras cognitivas innatas de la mente, las cuales él llamó formas a priori. Estas formas incluyen el espacio y el tiempo, así como las categorías del entendimiento, como la causalidad y la substancialidad. Kant sostuvo que nuestras percepciones se organizan y se interpretan a través de estas formas a priori, lo que nos permite tener conocimiento significativo y comprensible. Sin embargo, este también afirmó que hay límites inherentes a nuestro conocimiento, ya que no podemos conocer la cosa en sí o el núcleo verdadero de la realidad más allá de nuestras representaciones. La epistemología kantiana se centra en la relación entre la mente y la realidad y argumenta que nuestro conocimiento está estructurado por la interacción de nuestros procesos cognitivos y la experiencia sensorial. Kant buscaba reconciliar tanto el racionalismo como el empirismo, afirmando que el conocimiento se deriva tanto de la razón como de la experiencia, pero entre los límites de las formas a priori que rigen nuestra percepción. El siguiente tema era sobre la Ilustración. Esto era un movimiento intelectual que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVIII y se caracterizó por promover la razón, la ciencia y las libertades individuales junto con el progreso humano. Los ilustrados creían que el poder de la razón y la crítica para desafiar las tradiciones, supersticiones y el absolutismo. Con esto, la Ilustración defendía la importancia de la educación y la difusión del conocimiento para el avance de la sociedad. Y algunos de esos filósofos eran, los filósofos ilustrados eran Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que estos cuestionaron el poder absoluto de los monarcas y propugnaron la separación de poderes, la tolerancia religiosa y la igualdad de derechos. Junto con esto, la ciencia y el empirismo fueron pilares fundamentales de la Ilustración. Los ilustrados buscaban explicaciones racionales y basadas en la evidencia para entender el mundo natural y humano. Estos, pues, se oponían a la ignorancia y al dogmatismo junto con la superstición. Y pues ellos abogaban por una sociedad basada en el conocimiento, la razón y los derechos individuales. Para terminar, la Ilustración dejaba un legado duradero en la historia, pues sus bases eran el desarrollo de la democracia, los derechos humanos y el pensamiento crítico. Y pues su énfasis o su punto central era la libertad de pensamiento y la capacidad de la humanidad, así como para mejorar el mundo y siendo relevantes o demostrando que sí pueden en la actualidad. El tema que sigue a continuación es la verdad según Nietzsche. Según Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo... Según Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, la verdad es un concepto complejo y relativo. Nietzsche criticó la concepción tradicional de la verdad como una representación objetiva y absoluta de la realidad. En cambio, argumentó que la verdad es una construcción humana condicionada por las perspectivas individuales y los intereses de poder. Nietzsche sostenía que la verdad es producto de la interpretación y la voluntad de poder. Según Nietzsche, la verdad es una construcción subjetiva y relativa. Rechazaba la noción de una verdad objetiva y consideraba que nuestras percepciones y conocimientos están influenciados por nuestras perspectivas individuales y valores. Este argumentaba que diferentes interpretaciones de la verdad surgían de los diferentes grupos de poder para poder ejercer su dominio. Nietzsche veía la verdad como una herramienta utilizada para ejercer control y afirmaba que debíamos cuestionar constantemente las interpretaciones existentes. Para él, la verdad era como una construcción en constante cambio y decía que debía ser desafiada y reinterpretada. En lugar de buscar una verdad absoluta, Nietzsche promovía una perspectiva más crítica y perspectivista, invitando a los individuos a crear sus propios valores y significados en lugar de aceptarlos pasivamente. Para resumir todo esto, la verdad para Nietzsche es como un fenómeno subjetivo y socialmente construido que debe ser constantemente cuestionado. El próximo tema es el positivismo de Auguste Comte, que era un filósofo y sociólogo francés del siglo XIX. Y por su parte, él sostiene que la verdad del conocimiento se basa en la observación empírica y el método científico.
considerando que la sociedad evoluciona a través de etapas, digamos la teología, la metafísica y finalmente la positiva. Primeramente hablemos de la primera etapa, la positiva que se abandona las especulaciones filosóficas y centrarse en los hechos y las leyes objetivas que rigen el mundo. Por otro lado, Comte postula que todas las ciencias, incluida la sociología, debían seguirse los principios del positivismo para alcanzar un estado de conocimiento objetivo. Además, él propone el positivismo social, una rama de la sociología que aborda por el uso de métodos científicos y comprenden y mejora la sociedad. Para él, básicamente, el positivismo representaba como tipo un enfoque racional y científico que buscaba reemplazar las explicaciones metafísicas y religiosas con un conocimiento basado en observación y nuestra experiencia. El tema que sigue a continuación es el concepto de ciencia de Popper. La ciencia de Popper, también conocida como el falsacionismo, es una teoría epistemológica propuesta por el filósofo de la ciencia Karl Popper. Según esta teoría, el conocimiento científico se construye mediante la formulación de hipótesis, las cuales pueden ser refutadas o falsadas a través de la evidencia empírica. Popper argumenta que la verificación completa de una hipótesis es posible, pero la falsación de una hipótesis mediante la evidencia observable puede proporcionar un avance en el conocimiento científico. El método científico popperiano se basa en la contrastación y refutación de las teorías científicas. Propone que una teoría científica debe ser formulada de manera precisa y específica, y debe ser sometida a pruebas rigurosas y empíricas para determinar su validez. Si una teoría es refutada por la evidencia, se considera falsa y debe ser modificada o descartada, ya que eso implica que el conocimiento científico está en constante evolución y que ninguna teoría es definitivamente probada o verificada. En resumidas cuentas, la ciencia de Popper enfatiza la importancia de la falsación y de la crítica en el proceso científico, fomentando así un enfoque más objetivo y progresivo hacia la adquisición del conocimiento científico. El próximo tema es la epistemología de Thomas Kuhn, que se centra en el estudio de la evolución de la ciencia y la forma en que se producen los cambios científicos. Según él, la ciencia no progresa de manera acumulativa y lineal, sino que se desarrolla a través del que llama una revolución científica. Y pues estas revoluciones ocurren cuando una teoría dominante o paradigma es desafiada por cosas extrañas o anomalías que no puede explicarse. Kuhn sostiene que las comunidades científicas operan dentro de un paradigma, que es un conjunto como de creencias o métodos y suposiciones que las personas hacen y que se comparten ellas mismas para guiarse hacia la investigación. Durante un periodo normal de esta ciencia, el paradigma se mantiene y los métodos establecidos para resolver están en un límite que no pueden ser como usados. Sin embargo, cuando surgen suficientes anomalías que ponen en duda el paradigma, se produce como un tipo de crisis y eventualmente una nueva revolución científica. Y cada vez que ocurre una nueva revolución científica, se produce como un tipo de cambio fundamental en la forma del campo científico y se adopta una nueva paradigma. Y para Kuhn, él argumentaba que este cambio no se basa únicamente en pruebas objetivas, sino que también en un cambio de nuestra visión y también cambiamos nuestras creencias compartidas con la misma comunidad científica. Y para resumir esto, la epistemología de Kuhn destacaba que la ciencia avanza a través de cambios o revoluciones que se van acumulando gradualmente para llegar a un nuevo conocimiento. Y pues gracias a este nuevo conocimiento se hacen nuevas revoluciones científicas y teóricas en lugar de simplemente una evidencia que es objetiva. El tema que sigue a continuación y el último es la epistemología para Feyerabend. Se caracteriza por su postura radical contra los enfoques tradicionales de la ciencia y su defensa a la anarquía epistemológica. Feyerabend argumenta que no existe un método único o universalmente válido para la adquisición de conocimiento científico, y sostiene que las teorías científicas deben ser evaluadas de acuerdo con su capacidad para producir resultados prácticos y no necesariamente por su coherencia lógica o rigor metodológico. Feyerabend critica el enfoque dogmático y restrictivo de la ciencia ortodoxa y defiende la idea de que el pluralismo metodológico y la apertura a diferentes perspectivas teóricas y metodológicas son fundamentales para el avance del conocimiento. Según Feyerabend, el éxito de la ciencia se debe en gran medida a su capacidad para adoptar enfoques heterogéneos y flexibles en lugar de seguir reglas rígidas.
En resumen, la epistemología de Feyerabend promueve una visión más amplia y flexible de la ciencia, en la que se valora la diversidad metodológica y se desafía la idea de que existe un método único y superior. Su enfoque anárquico busca liberar a la ciencia de las restricciones dogmáticas y fomentar la exploración creativa en la búsqueda del conocimiento. Y pues para finalizar con esto, esta fue la recapitulación de todos los temas expuestos en la materia de filosofía por el profe Freddy. Mi nombre es Johnny Stevenson Muñoz Salamanca y el de mi compañero es Robinson Andrés Tovar. Gracias por ver.